Desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana, hablemos claro. Yo no sé si en México estemos en un país bizarro, de fantasía, o en qué país vivimos. Hoy día pasa lo impredecible. Yo recuerdo que en la época en que gobernó Peña Nieto, la gasolina valía 18 pesos. Y todo el mundo se encabronaba. Hablaba de que estaba carísima, de los gasolinazos. Se hicieron manifestaciones, protestas. Hoy vale arriba de 24 pesos el litro de gasolina. Se hablaba de masacres muy inferiores a las que ocurren hoy. Y los medios de comunicación se llenaban de protestas de muchos de los que hoy están en el gobierno. Se hablaba de una canasta básica que estaba rebasando las posibilidades de la clase trabajadora. Hoy día, el precio de la canasta básica va más allá de lo que se vivió con Peña Nieto, con Felipe Calderón. Y sin embargo, la oposición no toma esa bandera. Sin embargo, en las mediciones de Salvador Borrego, me parece increíble. Sigue en aumento la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Algo está pasando que yo no entiendo en México. Y medio lo entendí porque recibí un comunicado de Salvador Borrego donde él señala de que es muy claro al señalar que el cimiento del apoyo de Andrés Manuel López Obrador, ese gran porcentaje de popularidad, es de pendejones, y yo diría de valemadristas. Para profundizar más sobre esta visión que existe de mi parte, está con nosotros el director de Saba Consultores, crítico del sistema, rebelde sin causa y a veces con causa, Salvador Borrego. Salvador, bienvenido a Hablemos Claro. Gracias, Toño, un gusto como siempre estar aquí pues, contigo. Y bueno, con los amigos que nos siguen, ¿sí? Y también con los enemigos. Déjenme decirles que hoy me tengo que poner esta boina porque aquí está un poco frío y es o con boina o tosiendo, ¿sí? Entonces, bueno, es preferible que sea tos. Compañero, te encargo servilletas de papel, ¿sí? Entonces, compañeros, pues así voy a estar con esta boinita. A ver, Toño, eso que comentas es muy interesante y es algo que se ha ido prefigurando, configurando, consolidando, sí, a lo largo de estos años. Muchas gracias. A lo largo de estos años. Tiene que ver primero con la condición esta, pues, de un esquema muy típico en las campañas políticas en el que un candidato nos dice que hay malos y hay buenos, que él es el representante genuino de los buenos, que él los va a defender, que nosotros es que tenemos algún problema, casi si tenemos algún problema psiquiátrico, ¿sí? El problema no es de nosotros, sino de esos perversos, que en un país pueden ya ser como en México los neoliberales o los conservadores o los mexicanos que se pasan a Estados Unidos ilegalmente a violar y matar mujeres, etcétera, según los decires de Donald Trump. Pero siempre hay ese tipo de gente que algo hace que nos afecta, ¿sí? Y entonces se va gestando un esquema donde la sociedad se divide, ¿sí?, entre un grupo y otro. Hay recientemente una serie de libros interesantes. Hay uno de Luis Antonio Espino que se llama El poder del discurso populista y que se enfoca mucho en López Obrador. Y a lo que llega, a una de las conclusiones más interesantes que llega Luis Antonio Espino es que cuando se da ese fenómeno de polarización, consecuencia del populismo, ¿sí?, entonces se pierde el sentido crítico, se pierde el sentido de la razón. Tú dices que la gente se apendeja, pues
sí, en cierto modo esa impresión da, pero es una situación donde ya no importa lo que digas, lo único que importa en un contexto de polarización es con quién estás. Y en este caso, el elemento central, sí, el referente central para la cuestión de polarización es el personaje de este siglo, que es Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Entonces, la pregunta es fundamental: ¿estás con López Obrador o estás en contra de López Obrador? ¿Sí? Si estás a favor de López Obrador, entonces eres bonito, eres inteligente, eres honesto, eres casi tan héroe como López Obrador, ¿sí? Porque ellos ya son héroes. Pero si estás en contra de López Obrador, eres perverso, eres neoliberal, están afectando tus privilegios y por eso tienes una opinión que no es, digamos que halagüeña, ¿sí? Para López Obrador, y entonces eres todo lo malo que pueda haber, ¿sí? Y si cantas de la chingada, y si bailas muy feo, etcétera, ¿sí? Entonces se pierde el sentido de la razón, y eso es lo más grave. Se pierde la racionalidad. Lo único que importa es la polarización. Ok, en ese esquema, ¿qué es lo que tenemos? Pues un fenómeno que ya teníamos desde siempre, el fenómeno que yo durante muchos años he llamado el bono de la miseria. ¿Qué significa eso? Pues que hay en la sociedad un sector grande, bueno, relativamente grande, ¿sí?, que está marginado. Son los que están en la base de la pirámide de Maslow, ¿sí? Los más pobres, ¿sí? En todos los sentidos, cuyas motivaciones, de acuerdo a Maslow, son respirar, comer y copular, aunque por lo común a ellos se los vienen copulando, ¿sí? Ok, entonces esa gente no tiene motivaciones políticas, pero de algún modo está sufriendo todo lo que se puede sufrir en este mundo. ¿Cómo qué? Pues como hambre, como tener enfermedades y no tener para atenderse, ¿sí? Como morirse por no poderse atenderse, como no poder ver que sus hijos avancen, o sea, están en todo eso. Entonces, cuando tú vas y les preguntas, oye, ¿apruebas a este? La gente nos dice, apruebo, ¿y qué digo si no? ¿Qué digo si digo que no lo apruebo? ¿Sí? ¿Qué digo si digo que sí lo apruebo? ¿Qué es lo que no me genera un problema? Pues de algún modo intuyen que lo que les puede meter en alguna dificultad es tener una actitud opositora. Y entonces los presidentes, sean del PRI, del PAN, del PRD, de donde sea, a veces hay gobiernos en la presidencia de un partido, en el estado de otro partido, en el municipio de otro partido, y le preguntas a esa gente, ¿sí? ¿Apruebas al presidente priista? Sí. Al gobernador de Morena, sí. Al alcalde del PAN, sí. O sea, aprueban a todos. Por eso le llamo eso el bono de la miseria. Y por eso siempre la aprobación al presidente ha estado inflada. Y por eso siempre, sobre todo cuando hemos tenido un poder fuerte, ¿sí?, la intención de voto con respecto a el partido en el poder y particularmente los candidatos también ha estado inflada. Ok, ¿qué es la novedad ahora? Pues que el presidente, con el asunto de los programas sociales, ha hecho que eso se haga más grande, se ha hinchado más. ¿Okay? O sea, lo que está sucediendo no es una novedad, se ha hecho siempre, pero con López Obrador se ha hecho más grande. Y entonces ahora tenemos que hay un sector muy grande que está en esa condición, quiero decir, ¿sí?, de el bono de la miseria. O sea, los miserables que apoyan a López Obrador, dicho esto no en tono despectivo, sino señalando simplemente en términos de estar en la miseria, pues, que son nuestra gente. Pero ahora tenemos un sector, sí, que está en la miseria, pero está agradecido aparte, porque está recibiendo dinero. Y entonces hay un fenómeno muy interesante, porque ese fenómeno de polarización se hace pero todavía más fuerte. A grado, pues, de que no es nada más yo apoyo a López Obrador, no. Yo rezo todas las noches para que no le pase nada a López Obrador, ¿sí? O sea, yo por López Obrador yo doy la vida, ¿sí? Y algunos no saben que efectivamente están dando la vida por López Obrador, porque ese dinero que les están dando, ¿sí?, ese dinero que les están dando no salió de la corrupción, como decía López Obrador en su campaña. Ese dinero salió del que había para ellos, para cuando se enfermaran,
para cuando hubiera un ciclón, para cuando hubiera un sismo, etcétera. De ahí sacaron el dinero. O de los presupuestos para mantenimiento. Y entonces sí, efectivamente hay gente que da la vida por López Obrador. Algunos de manera inconsciente, otros de manera consciente. Tú tienes un amigo, incluso a lo mejor hasta podrías dar el nombre, de la persona esta que era seguidor de López Obrador, se enferma, va al Seguro Popular, abogado, y le dicen, nomás que pues tu presidente ya quitó esto, pero ¿cómo si aquí me habían estado atendiendo? Porque otra vez me vino el cáncer que estaba atendiendo, que aparentemente estaba bien, y necesito atención, pues no hay atención. Y entonces, pues aquí ya no hay nada que hacer. Y entonces él entiende, pero estamos hablando de una persona que es abogado, modesto, no tiene para solventar la situación, pero una persona preparada. Y él, siendo seguidor de López Obrador, siendo un seguidor intenso de López Obrador, se hace anti López Obrador porque entiende él que se lo chingaron. ¿Tú te acuerdas del nombre de él? Ángel Garza, abogado electoral que por siempre metía las manos al fuego por López Obrador. Teníamos intensos debates donde él, a pesar de su preparación académica, buscaba justificarle todo a López Obrador, hasta que le notificaron que el Seguro Popular se había acabado, que ya no había manera de atenderlo de su problema de cáncer, que tenía que buscar la medicina privada y soltar una buena lana que no tenía, porque desgraciadamente él no vio como un negocio propiamente su profesión, sino que la ponía también al servicio de la sociedad y al servicio de López Obrador y de la Cuarta Transformación, y pues ahí estuvieron las consecuencias. La pregunta es, ¿cuántos como Ángel Garza? ¿Cuántas personas con esa capacidad, una persona, un abogado, sí, una preparación para entender que estaba haciendo un engaño esto que está sucediendo de estarle repartiendo dinero a la gente? ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que nosotros tenemos ahora un grupo más grande de ese bono de la miseria, aparte muy intenso, muy agradecido, ¿ok? Pero gente también como Ángel Garza que dice, a ver, me estás chingando. Y entonces hay un grupo que está muy, no digo que rabiosamente, pero muy consistentemente en oposición al Morena y a López Obrador. Ese grupo es el de las personas como Ángel Garza, que tienen estudios superiores, que tienen licenciatura, de licenciatura para arriba. Esa gente apoya a la oposición, busca alguna oposición, anda buscando alguna opción, se entusiasmó mucho con Xochitl, ¿sí? Luego de repente pues ya no había qué hacer. Cuando salió Samuel, los poquitos días que estuvo, lo vio también a él con interés. Ahora pues no sabe para dónde irse, pero están en oposición franca a López Obrador. Entonces, ¿qué tenemos, Toño? Tenemos un contexto de polarización donde está muy grande, conformado por personas que en una condición más o menos general se distinguen por estar recibiendo dinero de López Obrador. Pero dentro de esa gente que recibe dinero de López Obrador, los mayores de 68 años, con escolaridad abajo de 6 años, ¿sí? Y también con ingresos 7. De 2.400 a 5.000. Esa es la fuerza de Morena y de AMLO. Pero ya no los que tienen abajo de 2.400, que también eso ya se están dando cuenta de que se los están chingando. ¿Ok? Pero, entonces lo que tenemos es una situación donde hay una polarización, donde hay un polo muy grande, porque sí son muy grande el bono de la miseria, que es el que apoya a López Obrador, ¿sí? Y un sector pequeño, pues, que está ahí, de algún modo, tomando conciencia de lo que está pasando y oponiéndose a López Obrador, pero en una situación muy desventajosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una situación donde los tres pilares que tenemos para apoyo de Morena son los que ya te dije: mayores de 68 años, escolaridad, la mínima escolaridad y una condición baja de ingresos. Ok. Eso infla las encuestas porque, aquí hay que decirlo, ¿sí? Esos números en la encuesta corresponden a la población, pero para una elección no es nada más necesario tener esa disposición de ánimo en la gente, sino que se vayan a
a ¿cómo se diría? A constatar, ¿sí? A confirmar ese apoyo en la urna. Y ahí, en ese trazo, muchos, por su misma condición de marginalidad, pues no van a votar. Se distinguen esos sectores por ser proclives a la abstención. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Una situación que sí se ve muy descorazonadora para la oposición. Yo no sé qué tan descorazonadora sea, pero es mucho menos de lo que presentan las cifras que obtenemos. ¿Cuánto? No sabemos. Sí, pero yo creo que ahí tendríamos que decir, bueno, sí está clara la ventaja, por ejemplo, de Sheinbaum, pero tendríamos que pensar que es un poco menos, ¿sí? Lo cual no obsta que tú hagas una evaluación de tu campaña y veas, pues, si realmente estás haciendo las cosas de manera adecuada como para poder pretender ganar una elección, que ese es otro tema. Pero, en esencia es eso. Y eso explica muchas paradojas. Porque, por ejemplo, a ver, en la elección del Estado de México, ¿sí? Fíjate, lo que decíamos, tú tomas una encuesta y en esa encuesta consideras la opinión de todos los mexiquenses. Okay. Pero en la elección, ¿cuántos fueron a votar? 49%. 49%. O sea, son cosas diferentes. Yo no puedo decirle a un encuestador que él falló porque nosotros hicimos la encuesta para todo el país y luego fueron a votar gentes que estaban más cargadas para otro lado. Pues, ¿qué responsabilidad tiene el encuestador? Hay una bola de idiotas, de esos que se sienten intelectuales en México, que andan proponiendo una ley para penalizar a un encuestador porque falla una encuesta. Chinguen a su madre, pendejos, ilústrense. O sea, no se juzga una encuesta por el resultado, ¿sí? Pero está lleno este país, lamentablemente, de pendejos encumbrados en las altas esferas intelectuales y haciendo pendejadas, ¿sí? Ok. Dicho de otro modo, y entre paréntesis y generando otro tema, el presidente se quiere chingar a la burocracia honesta, al INAI, a toda esa gente, que dice que son innecesarios, ¿sí? ¿Sabes una cosa, Toño? Yo estoy de acuerdo con eso. No han valido para madre, ¿sí? No sirven para una chingada. A mí me ha tocado ver la gente que anda ahí en transparencia como proveedor, o sea, no tienen criterios para juzgar, ¿sí? Son un estorbo, ¿sí? Es un pinche gasto innecesario y aparte hay datos, hay situaciones que nos han venido a confirmar que la pinche burocracia honesta en México también es corrupta. Hasta el mismo cabrón de transparencia, acuérdate que lo agarraron con problemas de corrupción. Excepto sí, López Obrador. ¿Verdad? Entonces, no, López Obrador también, pero yo creo que tendremos que encontrar otro tipo de formas. Pero sí, esa pinche burocracia honesta, si se la chingan, yo no tengo ningún problema por defenderla. Sí, la verdad, porque fracasaron, o sea, no pudieron lograr su cometido y no hicieron algo suficiente en su condición que tenían, particularmente el INE y el TRIFE, para generar una cultura popular que representara el auténtico Valladar para los abusos, o sea, porque a final de cuentas no son esos pinches organismos de balance o de contención de poder, ¿sí? Los que determinan las cosas, es la opinión pública, la fuente de la que emana el poder es la opinión pública, pero esa opinión pública, si está toda jodida, pendejada como la que tenemos ahorita, pues queda anulada. Y ese tipo de organismos, en todos estos años que tuvimos, de este siglo, ¿sí? Pudieron haber contribuido a desarrollar una cultura democrática suficiente para que, por ejemplo, si el presidente hiciera una pendejada, pues que se hubiera manifestado. A ver, esta semana fue maravillosa, Toño. Fue maravillosa. Se evidenciaron muchas cosas. Número uno, la tremenda corrupción en el gobierno de López Obrador con el reportaje de Loret de Mola. Hay una pieza de oratoria de Broso devastadora, sí, devastadora, difundida por la élite intelectual, sí, en todo el país, ¿okay? Porque les gustó. ¿Okay? Tercero, la más clara evidencia del fracaso monumental en el tema de seguridad pública como consecuencia de tener como línea central una pendejada mayúscula, suprema, ¿sí? Que se sintetiza en eso de que
¿Es nalgazos o es balazos? ¿Cómo dije? ¿Nalgazos o balazos? No, es abrazos sin balazos. Abrazos. Yo pensé que eran nalgazos, porque han estado dando las nalgas. Sí, okay. literal. Entonces, a ver, ¿dónde se manifiesta de manera clara el fracaso de esa chingadera? ¿Sí? Pues allá en el Estado de México esta semana. Sí, cuando van los extorsionadores y les piden más de lo que puede la gente pagar, y entonces la gente, sí, dice que no, disparan al aire, y Noé, hay que registrar este nombre, Toño, Noé Olivares, es un héroe social, es el gran héroe de este periodo, sí, una persona que dijo ni madre, y entonces se lanzan contra ellos, pierde su vida, sí, pero matan a todos esos cabrones. Ok, ¿festino yo esto? Por supuesto que no, es justamente lo que se tiene que evitar. Precisamente para eso inventamos el pinche gobierno, para que esas cosas no sucedieran, para él tener un gran poder, sí, que lo use, pero que lo use para evitar ese tipo de mamadas, ¿ok? Entonces, sucede todo eso, ¿y qué esperaríamos de una opinión pública informada, consciente, equilibrada? Pues que castigara a López Obrador, porque evidentemente es corrupto, evidentemente es un mal gobierno, evidentemente está fracasando en la responsabilidad fundamental por la cual se ha creado y por la cual se le dio ahí, y lo que juró él ahí cuando toma protesta como presidente. ¿Y qué sucedió? Valores récord para López Obrador, ¿en qué? En calificación promedio, en aprobación, incluso en el indicador del mejor político. ¡Ah, chingado! ¿Cómo? A ver, entonces, ¿quién está mal? Pues está mal esa sociedad. Tenemos una sociedad toda jodida, ¿sí? Adormilada, y con los pinches centavitos ya se lo van a chingar. Si es que se enferma se va a morir, pero ¿y qué tiene? No se van a dar cuenta. Es más, algunos se mueren precisamente por eso, y se mueren agradeciéndole a López Obrador que les dio 1,000 pesos o 2,000 pesos. Entonces, el problema es ese. Entonces, si alguien tuvo la oportunidad de generar cultura democrática en el país, como el INE, como el TRIFE, como todos esos organismos que gastaron millones de spots en puras pendejadas para ellos explicar y justificar su existencia, pues ya existes, pendejo, ya para qué pierdes el tiempo en eso, sí, y entonces ese es el punto. Fíjate, cuando yo me estaba poniendo más bravo, acá se me cortó la llave, pero allá seguimos, sí, ok, bueno. Pues ese es el tema, Toño. Interesante, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Una situación que explica paradojas. ¿Cuáles paradojas? Por ejemplo, te vas a la elección del Estado de México, se suponía que la ventaja iba a ser ¡líder! Ven para acá para que te vean. Les vamos a presentar a un mira, asómate aquí, mira, para que te vean, estamos en vivo. Vente. A la noche. Nos agarramos en la noche. A la noche nos vamos a ver allá, sí. Bueno, ya lo saludó mi amigo Ramón Alberto Garza, sí. A la noche en Televisa. Ya está. Líder, ¿cómo está usted? Estamos aquí. Sí. La La región que dormita en la margen del río, mi sangre palpita en el pecho mío, el recuerdo glorioso de sus héroes y su honor. ¡Vámonos! Fuiste cuna de nobles varones. Ay, cabrón. Bueno. Nos vemos, compañeros. Nos vemos el otro miércoles. Claro que sí. Gracias. Sí. Claro que sí. Gracias. A ver, entonces, ¿en qué estábamos? Las paradojas. Estado de México se suponía que iba a ganar con más de 20 puntos, casi 30 puntos. ¿Sí? ¿Y con cuántos gana? Con 8 puntos. Así es. La elección intermedia, sí, la elección intermedia nacional para diputados federales del 21, ¿sí? Con estos números que tenemos aquí también tan grandes, resulta que quedó casi empatada. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como posibilidad, si la oposición hace bien las cosas, podría tener una situación, pues digamos que competitiva, y eventualmente hasta, ¿qué dice aquí? Ya se me cortó, ¿verdad? Publicar. Vamos a decirle que sí lo publique. Sí, públicalo. No me hace caso. Se está revelando. Sí, algo pasa con esa cosa. Bueno, entonces, tenemos esa situación. Una situación que es una oportunidad para la oposición, pero es una oportunidad que tendría que aprovecharla haciendo una campaña inteligente.
Sí, no lo que está haciendo la oposición actualmente, que hace que cada vez esté en una condición más complicada, más deplorable en su fuerza. Pero bueno, ya te dije muchas cosas. Oye, Salvador, hay algo, mira, nosotros hicimos un esfuerzo. Podría yo llamarle un microborregazo. Ajá. ¿A qué me refiero? Salimos a la calle a platicar. Ya por ahí ya estamos regresando a la conexión de Salvador Borrego, ya levantaron el castigo, espero que no, parece que no quiero. De repente entra otra vez. Okay. Bueno, te decía, hicimos un mini borregazo. Vamos a platicar con la gente, a preguntarle su opinión. Y pasa una dicotomía muy interesante. Cuando tú les preguntas sobre educación, sobre seguridad pública, Ajá. sobre esas funciones fundamentales, sobre economía, sobre corrupción, del gobierno federal, te dicen que el gobierno anda mal, lo reprueban en la mayoría de los casos. Ajá. Pero cuando ya metes el nombre de Andrés Manuel López Obrador, cambian las cosas. Ah, claro, por supuesto. Y no alcanzo ya a entender por qué se da esa situación, como si estuviéramos hablando de dos universos. O sea, si tú contratas un plomero y tú le preguntas, oye, ¿qué te pareció el trabajo del plomero? Ajá. El plomero va a decir, a quien tú le preguntes va a decir, muy bien. Pero si tú le dices, oye, ¿cómo te dejó las llaves? ¿Cómo te dejó la cañería de la chingada? Lo que yo no entiendo por qué se da esa dicotomía de opinión. Cuando metes a López Obrador estamos en el México perfecto. Pero cuando hablas de los hechos en concreto, México no vale madre. ¿De qué se trata? Bueno, el problema es que la opinión siempre tiene un toque de distorsión, ¿sí? No hay objetividad en términos generales, ¿sí? Es normal, pues, y yo creo que una de las cosas que más sesga un juicio, pues, es el amor, o sentimientos de agradecimiento, que es el caso más preciso en esta situación. Y entonces cuando tú, por ejemplo, platicas con un seguidor de López Obrador y hay un tema en el que no tiene más remedio que aceptar que tienes razón, entonces viene la justificación, pero así ha sido siempre. Hey. Pero así han sido todos. Entonces, esa situación de emotividad, ¿sí? De compromiso con él, pues hace que tú tengas la disposición de votar por ellos, que tú tengas la buena opinión de ellos, ¿sí? Aunque en algunas cosas tengas que aceptar que las cosas están mal, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? Pero ya para que llegue alguien a ese punto es difícil. Por lo general se te van a cerrar, si no van a entrar en ese asunto, ¿sí? Y todo va a estar bien. Y todo lo pasado estuvo mal. Y les dices, oye, pues es que mira, ahí están los datos, son datos del gobierno. No es cierto. Así es, sí. Yo creo pues que este fenómeno pues es un fenómeno muy estudiado. Yo no entiendo por qué si está tan estudiado las campañas, particularmente la campaña de Xochitl, no recoge esas cosas, ¿sí? Y están insistiendo en la frontalización, ¿sí? En confrontar a López Obrador, en estar hablando mal de los hijos de López Obrador, etcétera. Y aquí pues uno nunca sabe. A lo mejor yo digo, bueno, llevan 4 meses tratando de madrear a López Obrador, en realidad 5 años, porque la intelectualidad tiene desde que empezó este gobierno jodiendo, ¿sí? Cuando ya se dio cuenta de que no iban a tener los mismos privilegios que tenían antes, un sector importante de ellos se empezó a poner muy crítico, ¿sí? Tienen 5 años, no les ha funcionado. A lo mejor, si le siguen 5 meses más, ya les funciona. Puede ser. O sea, en 5 años no les ha jalado. Y eso denota, por ejemplo, que, a ver, López Dóriga, todos los críticos, Ciro Gómez Negro, Pepe Cárdenas, Denis Dresser, Broso, Loret, o sea, todos, de Aguilar Camil, Enrique Krause, todos no influyen.
Y un editorialista, un intelectual que no influye, pues vale en la medida de su influencia. Y si algo ha demostrado López Obrador es que no valen nada. Porque ellos están en eso, están acreditando que es un ladrón, que es un corrupto, que es un pendejo, que es todo eso. Y el señor logra valores récord. López Obrador, en este lunes que medimos, alcanzó valores máximos, o sea, está en su mejor momento cuando la intelectualidad mexicana está acreditando que es el peor gobierno que hemos tenido en la historia. ¿Qué significa eso? Que la intelectualidad en México no influye. Dicho de otro modo, no vale madre. Dicho de otro modo, le haría más bien a México que los pinches intelectuales, por lo menos durante los próximos 5 meses, se callaran el hocico, si no lo van a abrir de manera inteligente. Qué feo, ¿verdad? Dije. Pero pues, mira, lo bueno es que a mí nadie me ve. Estás sí, nadie me escucha. Hablando con una realidad total. Aquí la pregunta, y es algo que a mí me preocupa mucho la respuesta. Estamos con una sociedad enferma psicológicamente hablando. Porque tú cuando no ves la realidad, cuando te niegas a ver la realidad, que te matan a tus hijos, que violentan tus derechos, que con tu dinero se enriquecen los que están en el poder, las masacres, la carestía real de la vida. Y a pesar de eso le sigues besando las patas a quienes te hacen eso. Haz de cuenta las prostitutas, el padrote las golpea, las deja sin dinero y sin embargo lo siguen adorando al padrote y sufren cuando piensan que se van a hacer viejas y que el padrote las va a abandonar. Es una enfermedad eso. México ha caído ya en esa situación de esa patología, Salvador. Yo no me iría tan lejos, yo no pensaría así. Vamos, tenemos un pueblo sufrido, un pueblo con una situación pues deficitaria en muchos sentidos. Mira, la prueba PISA nos acaba de informar que los jóvenes están pues, con complicaciones en matemáticas. O sea, 2 de cada 3 tienen problemas con matemáticas, cosas básicas. 1 de cada 2 tiene problemas para entender un texto. ¿Sí? Entonces, bueno, pues tenemos un pueblo que está complicado, que está jodidón y que tiene muchas necesidades. Y de pronto recibe pues la atención de un presidente que dice que él va a preocuparse por ellos, que ellos van a hacer lo primero para él, y te manda dinero y te acaba de duplicar la cantidad de dinero que te estaba dando. Entonces, bueno, pues yo más que condenar, ¿sí?, a quienes apoyan a López Obrador, yo los entiendo, ¿sí? Pero no es una cosa uniforme, sí, o sea, por supuesto aquí me estoy refiriendo a los sectores más desfavorecidos, los más pobres, los que sí ven pues prácticamente con adoración a López Obrador. Hay otros sectores que apoyan a López Obrador por diferentes razones, de orden político, por cálculo político, ¿sí? Y también por venganza política. También eso podemos entenderlo, ¿sí? Pero el punto aquí es que este es un pueblo sufrido que ahora tiene una esperanza, ¿sí? Y que corresponde, al menos en intención. Hay que ver si ese apoyo se traduce efectivamente en la urna, es lo que ya estamos comentando. Pero yo pienso pues que más que ver el símil del padrote, ¿sí?, como que tú dices, porque aquí no estamos, por lo que yo me he enterado de esos temas, ¿sí?, en la literatura, ¿sí?, no tanto por vivencias personales, por supuesto, pero el padrote le quita dinero a la mujer, ¿sí? Ok, y aquí no, aquí es casi como un sugar daddy, ¿sí? Digo, porque él, el que reparte dinero es él, ¿sí? Él viene a darle dinero, ¿sí? El engaño está en que ese dinero que él está dando se lo quitó también a él, nada más que le daban dinero de manera diferente. Cuando alguno de ustedes tenga un problema grave que lo rebase, y entonces yo voy a entrar. Vamos a decir, tú vives con 1,000, 2,000, 5,000 pesos mensuales. Ok, pues mal comes, mal vistes, mal vives, tienes una situación muy complicada. Ok, y el día que te enfermes y necesites medicinas y necesites 10,000 pesos, pues no tienes con qué chingados pagar. Me puedes morir por 10,000 pesos.
Bueno, yo gobierno neoliberal perverso, no quiero que se te suceda eso, yo voy a tener un dinerito guardado. Y cuando tengas un problema de esos, a través del Seguro Popular o a través de algún otro organismo, yo te voy a apoyar. Ok. Bueno, llega este gobierno y dice, ¿sabes qué? Todo ese dinerito, dámelo y de una vez repárteselos para que me quieran, para que me agradezcan, para yo ser el héroe. ¿Ok? Y entonces me dan ese dinero. Oye, ya se enfermó pues que se muera. Sí, uno más. Al cabo nadie se va a dar cuenta. No, somos más de 100 millones, uno que significa se murió nada. allá y el otro se murió por allá, pues que se mueran. Oye, que 20%, según el último registro, 20% de nuestras muertes, ¿sí?, en México han muerto por falta de medicinas, de atención médica. 1 de cada 5. A mí me ha tocado ir a sepelios, donde me dice la persona, la mujer, pues la viuda, me dice, los últimos meses fueron terribles, porque no teníamos medicinas, no teníamos para pagar consultas médicas, fue muy angustioso, murió muy angustiado. Bueno, ese tipo de cosas no sucedían, pero pues que se mueran, son unos cuantos. O que, oye, nos chingamos el mantenimiento del metro, porque se murieron 12, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ese dinero de los mantenimientos en estas áreas, en estas otras, nos estamos chingando. Igual en Pemex, igual en todas partes. Entonces, ahí está una situación de engaño, pero pues es una relación que se entiende. Yo creo que en todo caso deberíamos de enojarnos con los que han tenido, ya lo voy a repetir, con los que han tenido la oportunidad de incidir en desarrollar una cultura democrática, incluyendo cultura democrática, entender que chingados es un margen de error, que es una encuesta. ¿Por qué ahorita tienes tanta encuesta de propaganda? Pues porque surte un efecto. Pero si tuviéramos un pueblo culto, le diría, oye, Massive Caller, no mames, güey, por favor, no. Sí, o sea, no mames, a ver, dime quién chingados hizo eso. O sea, no podrían tener tanto éxito las encuestas de propaganda, ¿ok? Y entonces ahí tendríamos una situación diferente. Ok, entonces, el problema pues es que no podemos irnos en contra de la gente está bien, y hay que estar con la gente, y si se apendejó, pues que se apendeje, ¿verdad? Yo a veces pienso, tú sabes, en la opinión pública como una muchacha, y entonces, una muchacha a la que hay que enamorar para que te dé el voto, de algún modo, ¿sí? Pero, si tú lo ves desde la perspectiva que estamos viendo, de que la muchacha se enredó con un zarrapastroso cabrón, ¿sí?, y tú estás diciéndole que ese pinche zarrapastroso no vale madre, le estás jodiendo, la muchacha normalmente se encapricha más, ¿sí? Entonces yo lo que creo es que no hay que criticar, usted quiere, pásenle. Así como tu amigo, ¿cómo dijiste que se llamaba? Garza, el abogado. Ángel Garza. Así como Ángel Garza, deja a la gente que solita se dé cuenta, tú tranquilo, busca otro tipo de temas si estás en campaña, o sea, pero no frontalices. Ese tema debe de resolverlo la gente misma, que la gente solita se dé, sí, porque si vienes tú y le dices, entonces ella piensa que tienes un interés, por supuesto que lo tienes, y entonces no va a penetrar tu grilla, tu discurso. Déjala sola, mándale, pásale. ¿Quieres ser presidente? Téngalo, sí. A lo mejor nos va a llevar la chingada un sexenio, 2 sexenios, sí. Pero finalmente yo creo que la gente va a tener que entender, o el gobierno va a tener que rectificar. Cualquiera de las dos cosas. Ojalá que sea lo que, pues, más fácil que el gobierno rectifique que la gente cambie. Los cambios culturales son muy lentos. Déjame meto un poco en tu terreno para preguntarte, Salvador. En realidad, el número de aprobación es un número real o es una fantasía creada por el mismo presidente, porque yo recuerdo que desde sus inicios él ha tomado como punto central de su gobierno no los éxitos, no hemos logrado esto, su punto central es soy el presidente más popular de toda la historia y a nivel mundial. ¿No será una fantasía creada? ¿Qué tan reales son los resultados? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿realmente reflejará el sentir de todos los mexicanos o será un pequeño porcentaje el que está en esa etapa de adoración
creada desde las mismas mañaneras, porque si el presidente nos dijera constantemente lo mismo, de yo soy el más popular y miren, aquí están los datos duros, una encuesta internacional donde dice que yo soy el chingón, y cientos de encuestas locales, excepto la de Borrego, que no sé por qué nunca toman sus mediciones en cuenta. Y es la que les da mejores números. Sí, o sea, será una fantasía creada, porque a veces los seres humanos vivimos en base a fantasías. Te comento una anécdota y termino este largo comentario con lo siguiente. Había un muchacho feíto como él solo. Vio cómo se le quedaba viendo una muchacha muy guapa y dijo, está enamorada de mí. Y la muchacha cortésmente le sonreía, lo saludaba, hasta que él le declaró su amor. Y en el momento mismo se rompió la ilusión. Nosotros no estaremos en una ilusión de decir el presidente más popular, todos lo queremos. A ver. ¿Y la muchacha le sonreía nada más por mal hora? Nada más no, por cortesía, vamos. Cortesía. Él fue el que se enredó en la pita. Y empezó a vender esa idea y los amigos me empezaron a creer. Haz de cuenta una mañanera diciendo, la muchacha está enamorada de mí, la muchacha está enamorada de mí. No sé si esa muchacha se la creyó o qué pasó. Claro. No, los números son reales en el sentido de que es lo que sale de la población. Con las precisiones o las imprecisiones que se toman en consideración, con los márgenes de error, claro. Pero el presidente trae una aprobación pues de 70 y tantos % en la estimación de este lunes, la puntual, no falta que se consolide, pero casi llega al 80%. O sea, es una posición muy fuerte. Pero lo que ya dijimos, el asunto aquí es que para efectos electorales tiene que traducirse algo. En el caso de la popularidad, esa es. Nada más que está muy concentrada esa popularidad del presidente en esos sectores que ya hemos dicho una y otra vez. Son los que reciben dinero, gente con edad avanzada, gente con escolaridad muy baja y con ingresos muy bajos. Ahí está concentrado ese apoyo. Si te vas a otro tipo de esferas, por ejemplo, te vas a la gente que tiene estudios superiores, entonces no vas a percibir esa realidad, porque la gente que tiene estudios superiores en general tiene una posición crítica. Sí, hay un porcentaje, pero tú dices, ¿cuánto? 15, 20% de la gente, 30%, pero no 80, no 70, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque esa gente tiene una condición más favorable para ver las cosas con mayor nitidez. A no ser que entre más estudiemos nos hagamos más pendejos, que también puede ser. Eso es lo que dice López Obrador. Pudiera ser, sí. Pero en términos generales ese es el problema. O sea, que sí tiene una aprobación amplia, global, pero por supuesto que no es homogénea en los diferentes grupos sociales. Hay sectores donde pues lo odian prácticamente. ¿Sí? Vete al sector médico, a ver qué piensan de ellos. Olvídate. No, en ningún país murieron tantos médicos, fue criminal el manejo de la pandemia, no les dieron los recursos, los han tenido castigados, les han traído unos pendejos de Cuba ahí para que hagan labores que les corresponden a ellos. O sea, han sido muy agredidos. Vete a ese sector a ver qué te dicen de López Obrador. Por supuesto que ahí está jodidísimo, ¿sí? Pero si te vas a otros sectores, pues por supuesto, te digo, hay una adoración. La gente reza cuando López Obrador se muera, ¿sí? O sea, no sé cuándo, ¿verdad? Yo no quiero aventurar una fecha, ¿sí? Pero el día, o sea, yo supongo, a no ser que sea inmortal, pero yo supongo, una sorpresa. Yo supongo que sí se va a morir algún día, ¿ok? Bueno, el día que se muera, pues vamos a hacerlo un santo, no un héroe, eso ya vale más, ¿no? Eso ya quedó desde hace cuánto acreditado de que es héroe. No, va a ser santo. Es más, quizá un poco más que santo, un semidios. Mínimo vamos a hacer, no, pinche niño Fidencio se va a quedar pendejo, ¿sí? Comparado con AMLO. No sé cómo diramos, Samlo, Sanamlo, algo así. Vamos a tener cajitas de López Obrador y la gente que se siente enferma pues va a ir ahí y van a curarse ahí. Sí, es más, va a haber una piedra bendita ahí a la salida de las cajitas de AMLO. Sí, la muchacha que se siente ahí se va a levantar, señorita, sí, vas a ver. Órale. O sea, vamos a generar ya está generada, es imposible. Más aún,
Más aún, el efecto de López Obrador va a ser similar a el de Juan Domingo Perón en Argentina. Así como el peronismo todavía lo tenemos allá, aunque haya tenido este descalabro con Milei ahora, sí, pero ahí sigue el peronismo. Ya está ahora en las calles protestando con las medidas que está tomando Milei. Bueno, aquí vamos a tener lo mismo. Vamos a andar batallando con la figura de López Obrador, ¿sí? Y entonces, si tú te vas a enredar con la idea de que, señores, yo te vengo a decir que López Obrador era un pendejo y era un perverso, etcétera, a lo mejor no ganas elecciones. Entonces va a estar bien complicado. Por suerte yo ya no voy a estar aquí, compañero, porque yo ya tengo 73 años, yo no sé cuánto más, pero yo no creo que sea mucho lo que me falte. Y esas mamás, ahí ustedes las van a tener que vivir. Sí, yo voy a estar dormido a toda madre. Como sabes, he pedido a Dios que me permitan mantener la conexión por internet para estar ahí de repente viendo mis recuerdos en Facebook. Pero sí se va a poner interesante. Esto que se generó es muy interesante subrayarlo, Toño. Esta situación que se generó en México fue porque nuestros intelectuales, los intelectuales de México son sumamente pendejos, pero sumamente pendejos. Y le deben al país, pero enorme daño, sí, o le han hecho al país enorme daño. Y aparte son soberbios, no se han disculpado, deberían de estar de rodillas pidiéndole perdón al pueblo de México por las pendejadas que han hecho. Sí, una primera pendejada que hicieron fue ponernos a Fox. Andaban todos los pendejos intelectuales con una mamadota del tamaño del mundo, ¿sí? La sola alternancia genera desarrollo económico, pero chiquen a su madre, pendejos, ¿cómo va a ser eso, hombre? En el Colegio de México yo discutía con gente de ahí del Colegio de México en aquellos años, y les decía, no mames, cabrón, ¿cómo puedes decir eso? A maestros de ahí del Colegio de México, o sea, no puede ser, ¿cómo puedes decir eso? No, sí, porque mira, aquí está la historia y los libros y la chingada y que las cosas que enseñan en Carlos, pues están bien pendejos, hombre. O sea, tú pones a Fox y por supuesto que las cosas no van a mejorar. ¿Cómo no mejoraron? ¿Sí? Y luego ponen a López Obrador también, los intelectuales, enamoradísimos de él, ¿sí? Votaron por él, Broso, votaron por él, Denis Dresser, mucha gente votó por él, ¿sí? Lo han confesado, lo dijeron con orgullo, los pendejos del CIDE, presumiendo que habían votado por López Obrador y luego se los chinga. Ok, bueno, entonces ese tipo de cosas que sucedieron en México, ¿verdad? Pues son un problemón. Y entonces, bueno, pues ahí va a seguir. ¿Cuándo se va a renovar la intelectualidad de México? ¿Cuándo va esta gente a irse allá finalmente a chingar a su madre y que haya un esquema diferente de gente pues pensante que realmente valga la pena? No sé, pero estamos jodidos. O sea, por otra parte, con unos pinches defectos en la comprensión del mundo de la chica, creen en las encuestas nuestros pinches intelectuales. Es más, andan haciendo promedios, anda el pendejo de Leo Zuckerman haciendo promedios de encuestas. No mames, el problema de las encuestas es que son promedios. Y tú quieres hacer promedios de promedios, o sea, cabezas palado, chicas, o sean pendejos. Pero si no ven las cosas desde una perspectiva estadística, científica, ¿sí? No con un pendejo que tomó una clase de estadística en alguna carrera, no. Estadísticos de veras, cabrones, ¿sí? Por lo menos con maestría en estadística, por lo menos, ¿sí? No van a entender el mundo, ¿sí? Y entonces, me estoy encabronando, Toño, ¿sí? Oye, pero bueno, el punto es ese, ¿sí? Yo, déjame nada más terminar diciendo que yo creo que hacia donde tenemos que dirigir nuestra molestia es hacia esos sectores intelectuales, bueno, los empresarios, ¿saben? Los empresarios siempre han sido gentes, ¿no? O sea, porque tienen mucho que perder y se cuidan y están viendo sus intereses, ¿sí? Y bueno, pues con esos cabrones no podemos contar, y yo creo que tampoco hay que exigirles gran cosa. Yo me conformo con que sigan trabajando, con que sigan invirtiendo, con que sigan generando fuentes de empleo. Yo creo que ya con eso cumplen, ¿sí? Hay quienes dicen, es que los empresarios tienen que darle a combatir al gobierno. No mames, cabrón, no. Esa no es su función. ¿Ok? Pero sí la intelectualidad, la academia, o sea, ahí nosotros tenemos que dirigir nuestro reclamo, ¿sí? Porque finalmente la gente fue movida a un punto por el impulso de ellos, ¿sí? Y ahora llegaron a una posición estas gentes irracionales, ¿sí? Y ya estos no pueden hacer que la gente corrija, no pueden hacer que la gente cambie otra vez de opinión, ya se chingó.
Y entonces estamos pagando las consecuencias de haber hecho caso a la intelectualidad, de haber pues caminado por ahí en esa senda de la pendejez útil de la que hablaba Lenin, y entonces ahora estamos en esto. Y es mejor disfrutarlo, ¿sí? Ya, chinga su madre, tal. No, vamos a ver. No. Total, mira, son medio perversos, pero no son tan perversos, no nos andan ahí madreando ni chingando. Estamos viviendo un poco el posmodernismo administrativo, ¿sí? Entonces simplemente, ahorita estamos diciendo aquí no estarte pendejados. ¿Tienes miedo de que salgamos y nos vayan a agarrar a chingazos? No, pasa nada. Sí, ok, pero tampoco influyes ni tampoco te toman en cuenta. Entonces, no toda madre. Tú di lo que quieras, cabrón, que al cabo que nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo y seguimos a toda madre. Sí, y mira, el gran problema que está pasando con el desmadre que trae la oposición es que puede ser que el plan C se haga una realidad, ¿eh? Y eso puede ser algo que ya está en puerta. Salvador, un hecho tragicómico, lo que ocurrió en Nuevo León con el gobierno y la actitud de Samuel García, trajo alguna consecuencia hacia los grupos políticos, hacia la sociedad. Yo salgo a la calle y todo lo veo normal, como si nunca hubiera pasado eso. De hecho, los periodistas ya se olvidaron del tema. O sea, como que en México puede pasar lo más terrible y no hay consecuencias de nada. Es más, yo no vi en tus mediciones que la muchacha estuviera en alerta ávida de lo que está pasando en el Palacio de Cantera, en la confrontación de poder a poder, en la opinión de López Obrador. No vi nada realmente, como que una bola de pendejos, y lo digo con todo respeto para los pendejos, estuvimos azorados, traumados, al pendiente de lo que está pasando, pero el pueblo le valió madre. ¿Ves que haya habido algunas consecuencias que te dijo la muchacha o confirman mi idea de que le valió madre? A ver, lo que pasó en Nuevo León fue algo muy interesante, porque Samuel irrumpe en la campaña y en la primera semana, en la primera medición que nosotros hicimos, él alcanzó el empate técnico con Xochitl. Ojo, empate técnico significa que la diferencia entre las dos estimaciones es menor que la suma de los márgenes de error, ¿sí? Nosotros en estadística nunca decimos este tiene 15 puntos o este tiene 20 puntos, no. Este tiene 15 puntos, por ejemplo, y el margen de error es 3. Entonces, si es 3 el margen de error y es 15, entonces yo tengo que quitarle 3 a 15 y me quedo en 12, y sumarle 3 a 15 y me voy en 18. Y entonces yo digo, no sé dónde está, pero lo que sí tengo mucha confianza de que esté es entre 12 y 18. Así es. Pero ¿dónde está exactamente? Sepa Dios, no sé. Es el precio que tengo que pagar por tratar de asomarme a cómo piensan millones en base a una pequeñísima muestra de 600, 800, 1000, 200, no sé. Okay, claro, entre más chiquita sea la muestra, el margen de error es más grande. Entonces nosotros decimos, mira, esta estimación por ejemplo, en este caso de Xochitl, anda en este rango. ¿Ok? Y la de Samuel anda en este rango. Entonces, mientras haya un traslape, entonces decimos que hay empate técnico. Y si hay empate técnico, lo que quiere decir es que esta diferencia, este número que yo tengo para la muestra, no necesariamente corresponde para la población. O sea, pudiera ser que en la población los números estuvieran invertidos, ¿sí? O sea, cuando hay un empate técnico, yo lo que digo es, no sé quién está arriba de quién, ¿sí? No sé quién. No tengo suficientes elementos para decir si alguien está arriba. Aunque en la muestra alguien tenga un número más grande. Entonces, a donde voy es lo siguiente. Samuel irrumpe con una advertencia positiva, ¿sí? Se ponen a distancia de empate técnico con Xochitl, pero cuando vemos los sectores sociales que lo apoyan, tenemos 3 sectores, 2 que eran previsibles y uno que fue una sorpresa. ¿Cuáles eran previsibles? Los jóvenes, los que están ahí metidos en las redes, etcétera, lo apoyaron.
Otros, la gente de la que hemos estado hablando, con estudios superiores, que era gente que estaba apoyando a Xochitl, más o menos, aunque de repente coqueteaban con Sheinbaum, sí. Pero esa gente, y los que desaprueban al presidente López Obrador, que pues también es Xochitl, está ahí para capitalizar el descontento de López Obrador, bueno, pues también estaba viendo con buenos ojos a Samuel. Pero yo aquí voy a plantear un dato. El dato firme es esto, pero de ese dato surgen una serie de conjeturas, algunas conjeturas muy cabronas, porque, a ver, ¿qué otro sector estuvo viendo con buenos ojos a Samuel? Yo creo que ahí fue su ruina. Las personas que reciben dinero de López Obrador. Ah, cabrón, la gran fortaleza de López Obrador apoyando a Samuel. Entonces, esa era una candidatura que estaba destinada a competirle a Xochitl. Pero a las primeras de cambio se vio que tenía potencial no solo para competirle a Xochitl, sino también para competirle a Claudia. Y entonces, hasta ahí el dato, las conjeturas. Digamos que ahora sí un poco poniéndonos en el rol pues de esos que hacen predicciones un poco irresponsables, ¿no? Los ¿cómo se les dice? Los conspiracionistas o los conspiranoicos, ¿sí? Bueno, a ver, yo creo que... Miren, ya hasta pone cara de conspiranoico y le da el tono. Yo creo que López Obrador y su gente detectaron eso que yo les estoy diciendo. Creo, ¿sí? Y creo que optaron por aprovecharse del conflicto que había, de algún modo influir en eso, porque tienen muchos elementos para hacerlo, ¿sí? Y generar el asunto de que no le pusieran a su secretario general de gobierno como gobernador interino y lo obligaran pues a renunciar a la candidatura, ¿sí? ¿Por qué pienso que ellos algo tuvieron que hacer? Porque les convenía, descarrilan un candidato que les puede hacer daño. Y aparte es una genialidad, porque aplican la máxima de Maquiavelo de que si tú detectas un problema y lo resuelves cuando van haciendo, no tiene ningún efecto. A ver, vamos a construir sobre esa suposición. Es una suposición, ¿eh? ¿Ok? Amigos chairos, es una suposición, ¿sí? O si quieren verlo como un supositorio, bueno, pues ahí ustedes saben lo que hacen. Ahí ustedes saben, ¿sí? ¿Ok? A ver, ¿qué costo le representó al gobierno hacer eso? Nada. Es una genialidad. No solo no le costó. López Obrador y Claudia Sheinbaum salieron a decir, oye, qué mal está eso, que se chinguen a Samuel. Ay. Mira nada más, qué cabrones aquellos, ¿sí? Los prianistas malditos. Los prianistas perversos. Nosotros somos demócratas. Somos los buenos. O sea, nosotros nos lo chingamos, sí. Y aparte salimos y quedamos a toda madre en imagen pública. ¿Cuáles fueron las consecuencias en la correlación de fuerzas y todo? Lo que te estoy diciendo. El presidente en las nubes, ¿sí? El estadista, el gran demócrata. Morena en identificación partidista en las nubes. En intención de voto en las nubes. Claudia Sheinbaum en las nubes. Y Xochitl deprimida. Maravilloso, ¿no? Chingón. Entonces yo pienso pues que eso fue lo que pasó con Samuel. Y ahora la incógnita es qué va a suceder con Movimiento Ciudadano, ¿sí? Ya probamos a Ebrard y quedó más o menos igual que Samuel, más o menos. La libra. Más o menos, luego pusimos a Juan Cepeda y de plano está muy jodido. Y pues, pero no sabemos. Todavía no se conforman bien las opciones para el 24, pero pues ahí va. Por lo pronto lo que tenemos es esta situación donde pues este proyecto de Samuel se aborta, ¿sí? Yo creo que va a tener repercusiones. Tal vez con esto se canceló una carrera política muy interesante, o sea, porque mira, la vida, nos dice Niklas Luhmann, devenir histórico, es uno en el que tenemos siempre a la vista ante nosotros una serie de futuros posibles. Así es. Futuros posibles, ¿sí? De todos ellos, ¿sí? Uno se hace realidad y se hace presente y pasa inmediatamente a ser pasado, ¿ok? Pero
dependiendo de qué futuros posibles se hacen presentes o se hacen realidad, se abren o se cierran otros futuros posibles. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? 2 futuros posibles que había era que a Samuel le pusieran como secretario general pues a Javier Navarro, que era lo que él quería, su secretario general, ¿ok? O que no se lo pusieran. Bueno, si le hubieran puesto a Javier Navarro, él ahorita estaría en la campaña. Así es, y todo. Muy probablemente tendría una situación competitiva y se abrirían otros 2 futuros posibles, como cuál, que gane la elección o que la pierda. Si la gana, pues imagínate, ya tendríamos un presidente regio, joven y la chingada, ¿sí? Si la pierde, bueno, si la pierde, ok, pierde, pero se abriría como futuro posible muy fuerte el 2030. Así es. Para él. Bueno, toda esa línea de cosas no podemos contemplarla porque no le pusieron a su secretario general. Y entonces, ¿cuáles son las líneas que se presentan ahora? Los futuros posibles. Un futuro posible es que siga gobernando Nuevo León, pero que empiece a deteriorarse su imagen, que termine tan jodido como Jaime Rodríguez, y a lo mejor se abren hasta futuros posibles como que de repente también vaya a estar en el frescobote alguna vez. ¿Sí? Se repite la historia. Okay, entonces, pues ya los futuros posibles que se ven ya no son tan halagüeños, sí, pero no sabemos qué va a pasar. Pero eso es lo que pasó aquí con Samuel. Oye. Pero me dices tú que a la gente no le importa eso. No, sí le importa, pero se refleja en otros indicadores, sí. Bueno, por supuesto no es la gran preocupación, pero tú ves con cuánta gente te aprueba, cuánta gente está de acuerdo contigo, etcétera. Y sobre todo, ahí vamos a la elección del 24. Ahí se va a reflejar, ahí se va a ver el efecto, ¿sí? ¿Cómo va a quedar la Cámara de Diputados en el país? ¿Cómo va a quedar aquí el Congreso? ¿Cómo van a quedar las alcaldías? ¿El Senado? Entonces, yo creo que, a final de cuentas, lo que sucede en las urnas el 24 será consecuencia, la resultante de todas las pendejadas que se han estado haciendo. Salvador, para terminar, déjame, te comento esto y me gustaría tu opinión. Yo en mi lejana juventud estudié teatro en los talleres de teatro del Seguro Social y en lo que era la Escuela de Teatro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hoy Facultad de Artes Escénicas. Okay. Allí aprendí algo muy importante, la expresión corporal, que muchas veces te delata. Tu estado de ánimo muchas veces no se refleja en tus palabras, se refleja en la expresión de tu rostro y la expresión de tu cuerpo. Cuando le dicen a Xochitl, oiga, pues usted se está desinflando, usted no está avanzando, esto, lo otro, dice ella, con una sonrisa, le gusta mucho sonreír, dice, es que esto todavía no empieza, vamos rumbo a la campaña, pero la veo con una actitud de derrota. ¿Cómo la ve, cómo la siente Salvador Borrego? ¿Y cómo la siente la ciudadanía? Realmente es una derrota anticipada. Qué interesante pregunta. Mira, yo veo a Xochitl como una persona que encontró muy pronto su nivel de incompetencia en la política. O quizá no muy pronto, pero llegó a ese nivel de incompetencia. A ver, por alguna razón, en función de algunos criterios, la intelectualidad o factores de poder importantes vieron en Xochitl la esperanza de una candidata competitiva. Parecía que sí. ¿Ok? Y entonces, de pronto salen una serie de plumas de manera simultánea, ¿sí? Yo lo dije primero, pero luego la mañanera lo retomó, sí, porque yo dije, esto parece nada sincronizado, sí. No estoy diciendo que nos vean los de la mañanera y se estén copiando de las cosas que decimos nosotros. Son coincidencias, sí. Pero una coincidencia muy natural, o sea, si ves que alguien sube y el otro sube, ¿ok? ¿Cómo tenemos una especie de nado sincronizado en, por ejemplo, el presidente tuvo una situación deprimida, ¿sí? Hace unas 5 semanas,
y luego empiezan a meterle más dinero, y empieza a subir el número de gente que está recibiendo dinero, y la popularidad del presidente también empieza a subir, ¿sí? O sea, también la gente que recibe dinero y la aprobación del presidente también andan nadando de manera sincronizada, ¿sí? Pero bueno, el punto aquí que me estás refiriendo, Xochitl fue vista con mucha esperanza por la intelectualidad, la apoyan, sale, pero en un contexto donde iba a ser un ejercicio democrático muy interesante, convocaron a la gente para que se inscribiera, iban a votar, ¿sí? Y luego, pues, de los candidatos que había, fueron descartando algunos, y al final quedan solamente Xochitl y Beatriz Paredes. Y se empiezan a dar algunos encuentros, y se empieza a ver, primero, estaba la ventaja muy grande de Xochitl con respecto a todos, pero empieza a darse el fenómeno de que la gente empieza a contrastar, y de pronto ves a una profesional de la política, que es Beatriz Paredes, confrontada con una neófita, una principiante de la política. Y de pronto empiezas a ver los números y se hace el empate técnico. Y entonces surge algo que en democracia es natural, pero que mucha gente que anda en democracia y es cobarde y no es demócrata, no quiere vivir, que es la incertidumbre. Íbamos a ir a la elección, iba a ganar Beatriz, iba a ganar Xochitl, no sabíamos. Pero entonces deciden los genios no correr riesgos, obligan a Beatriz a bajarse y le dan la candidatura a Xochitl. ¿Ok? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Una candidata que sí tiene ciertas limitaciones, ¿sí? No puedes estarte tirando al suelo de que yo vendía gelatinas y la chingada. En México, si algo hay en México, es gente que ha sufrido lo indecible para salir adelante, para tener lo poquito que tiene. Entonces, no te vengas a tirar al piso, o sea, no me estés chingando por eso, no voy a admirarte por eso, ¿sí? A lo mejor hay gente que ha tenido menos y ha logrado más que tú, ¿sí? Entonces, ese no es el punto. Y ahí estás insistiendo en esa chingadera. Pero sobre todo, el gran problema que yo veo con Xochitl es que cayó ya en la trampa, y el grupo que soporta a Xochitl han caído en la trampa de confrontar a López Obrador, de insistir en la polarización. Sí, a ver, la gran polarizadora de la oposición, ¿quién era? Lili Téllez, fue una opción presidencial. Ok, no llegó, hubiera sido una bendición, ahorita estaríamos a lo mejor todavía peor, ¿sí? Pero la están premiando con una senaduría. Sí. ¿Qué significa eso? Que ellos están de acuerdo y que esa es la línea, esa es la estrategia. Y es una estrategia que no está dando resultados. Tienen 5 meses, 4 meses que no está dando resultados. Nosotros les hemos advertido, cada lunes decimos, Xochitl no avanza, Xochitl no avanza. Ahora tenemos 2 semanas que estamos diciendo, Xochitl va para abajo, Xochitl va para abajo, y no reaccionan. ¿Por qué? Muy probablemente ellos tienen encuestas que dicen que van caminando y que van avanzando y que ya van a ganar. Puede ser, eso sucede siempre. Pero el punto aquí es pues que tenemos una candidata que, número uno, está limitada en sus habilidades políticas. Sí, insiste mucho que es ingeniero, los ingenieros, no mamen, hombre. O sea, los ingenieros son los supermanes, no mamen, por favor, ¿sí? O sea, no se trata de eso, ¿sí? Se trata de convencer a la gente, porque aquí el propósito es ganar. ¿Cómo vas a llegar a la gente? ¿Cómo la vas a convencer a la gente? Yo, la verdad, creo que si no ha logrado avanzar en estos meses, ya no lo va a lograr. Es muy difícil que lo logre. O sea, ¿qué puede suceder para que de repente la gente la vuelva a ver atractiva? Sí, mira, hay muchos problemas. Fíjate cómo sale, dice... Ellos están teniendo mucho apoyo porque están gastando mucho dinero en propaganda y porque están haciendo eso. Nosotros no, porque no tenemos dinero. Pues si no tienes dinero, vete a tu casa. Esta chingadera no es para jodidos, por favor, hombre. O sea, las campañas se ganan con dinero. O sea, hay gente profesional. O sea, yo soy un profesional de esto, ¿sí? Okay, ¿qué quieren? ¿Que les ayude? Por conciencia animal. Yo de esto vivo, no chinguen. Me tienes que pagar. Y si no tienes dinero, pues no me puedes contratar. Esto no es para jodidos.
¿sí? Esto no es para... Tienes que juntar dinero y tienes que pagar, no nada más eso, tienes que pagar otras cosas. Y hay sectores donde tenemos gente profesional y si no la atiendes, entonces vas a cometer muchas pendejadas, ¿ok? Claro, si llega alguien y te dice yo te regalo y la madre, bueno, pues sabrá usted pinche calidad en eso que te están regalando. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces yo pienso pues que tenemos un problema fuerte ahí porque, mira, la candidata no está muy fuerte, tiene esos problemas. Segundo, dicen que no traen dinero, ¿sí? Si no tienes que hacer aquí, no tienes que hacer nada, ¿sí? Tercero, yo siento que están rodeados de mucha gente con muchas deficiencias, ¿sí? Desde la conformación de Va por México y de Sí por México, ¿sí? O sea, yo no veo ahí una situación que sea realmente potente, ¿sí? Como opción política. Y los números lo reflejan, ¿sí? Entonces, yo pensaría, Toño, que una buena opción es cambiar de candidato. ¿Habrá quién? No sé, opciones por supuesto que hay, la misma Beatriz Paredes es una buena opción, Enrique de la Madrid es otra buena opción, pero sí, la verdad, si siguen por ahí, si insisten en que debe ser Xochitl, yo creo que vamos a tener grandes problemas, ¿verdad? Pero es cosa de ellos, o sea, es cosa de ellos. Pero sí, lo que yo veo con Xochitl, lo que yo veo es plan C. Plan C, mayoría en las cámaras de diputados, de senadores. O a lo mejor hay una jugada que yo no conozco, en la que los partidos logren sacar las diputaciones y evitar que se consolide el plan C, aunque Xochitl pierda de calle, ¿no? Pudiera ser una situación de voto diferenciado ahí. Pero en términos generales, la votación presidencial jala las otras votaciones. Entonces, pues, vamos a ver. El llamado voto cascada. Así es. Vamos a ver qué pasa. Salvador, hoy vienes muy fatalista. Te agradezco tu presencia en Hablemos Claro. Algo más dentro de ese fatalismo que quieras agregar. No. Oye, fíjate que me llama la atención que ahora tenemos gente, pues que antes hablaba de cosas de la política en la televisión y ahora andan hablando de fútbol y de cosas de esas. Claro. ¿Qué es eso? Mira, cuando crees que algo ya no es redituable, cambias tu camino. Hay para muchos que ya no es redituable la política, desgraciadamente. Bueno, entonces vamos a hablar de fútbol. Sí, yo espero que ganen los Tigres, ¿ok? Hombre, el campeonato, el bicampeonato, ¿sí? Si no ganan, entonces sí voy a andar un poco triste, ¿ok? Ya lo dijo Samuel, si los Tigres son campeones, ahora sí les hago su estadio. No sé si sea otro sueño guajiro o haya condiciones. Pues ojalá. Pero bueno, mañana vamos a juntarnos aquí en aquella mesa, en la mesa grillera, ojalá que puedas venir. Y esta cosa mía de internet, yo no sé qué voy a hacer, a lo mejor mañana no vamos a poder transmitir. Yo creo que debo de ir ahí al módulo y decirles, oye, pues dime qué está pasando. Y que te hagan una revisión. Sí, pero pues no sé, mañana con qué podríamos transmitir. Aquí el internet, pues ya ves que no es tan potente. A ti, pues tú trabajaste con tus datos. Oye, Toño, ¿y si vienes mañana y que transmitimos con tu aparato? Sí, nomás pones tu contraseña, tus datos. Sí, yo busco la contraseña de Facebook, o decimos que la mesa grillera se va a transmitir a través tuyo. No, sería seguir con la tradición que sea por Sala Consultores, por Salvador Borrego. Lo importante es que tú tomes mi celular, no sé si tú sepas cómo habilitar eso, o si no le digas a alguien de tu equipo, oigan, necesito habilitar esto para que en tal teléfono llegue la señal de nosotros y ya se arma. O sea, para evitar. La otra cosa que podemos hacer es que tú me pases internet. Bueno, ese yo no me la sé. ¿Tú te la sabes? Sí, nomás pones compartir internet. Pues lo hacemos mañana. Y aquí yo lo agarro de acá y ya nos vamos. También podría ser otra función, pasarte los datos, a ver si no se revela tu teléfono. O sea. No creo. No, agarra los datos de ahí. Claro, yo voy a ir al ratito, no sé si tenga tiempo, pero voy a tratar de ir a la compañía para ver eso. Bueno, pues. Bueno, por hoy, muchas gracias.
y hasta la próxima. Hoy estuvimos con el fatalismo de Salvador Borrego, director de Saba Consultores. Muchas gracias y hasta la próxima.